que la violencia no es una enfermedad, no es un trastorno psiquiátrico. La violencia es infligir un daño buscando hacerlo. Yo, por ejemplo, quiero dañar a Ángela, ahorita agarro, ¿qué puedo agarrar? El iPad de alguien y se lo parto en la cabeza. Y mi objetivo es hacerle daño, ¿no es cierto? Es hacerle daño. Es hacerle daño. En la violencia hay un objetivo de dañar. Recuerden eso, y hay diferentes tipos de violencia. ¿Sí? Entonces, la violencia es estudiada y entendida hoy en día desde un marco ecológico, ¿correcto? Donde hay participación desde el individuo, la familia, la comunidad y el Estado, ¿correcto? Respecto a sus causas que la originan, las consecuencias en múltiples dimensiones, y dentro de esta concepción siempre vamos a utilizar este modelo, ¿no? Va a haber un componente biológico en la violencia, un componente psicológico, un componente familiar y un componente social. Son a la vez generadoras del acto violento y objeto de desenlaces negativos cuando éste lo produzca. Entonces, ahora nos hacemos esta pregunta, chicos, ¿no? ¿Es la violencia una enfermedad? No necesariamente. ¿Es la violencia siempre negativa? A ver, yo les hago una pregunta. Cuando, ahora que creo que están pasando en la cartelera esta película Chavito Blanco, ¿no? Ahí la violencia es negativa, la violencia ejercida, digamos, por los efectivos de las Fuerzas Armadas para liberar a rehenes. Y no es negativa, es justificada, ¿no es cierto? Es justificada desde ese punto de vista, ¿no es cierto? ¿Hay un problema de definición? Por supuesto que sí. Entonces vamos a hablar de la violencia como definición. Como les decía, ¿no? Es utilizar de manera intencionada la fuerza física o el poder real o como amenaza contra sí mismo, contra un grupo o una comunidad, y cuyo resultado produce o tiene una alta probabilidad de producir lesiones, muerte, daño psicológico, problemas de desarrollo o privación. Y violencia, por ejemplo, podría ser lo que yo en este momento puedo hacer, ¿no? Tomando en cuenta, digamos, mi cargo como profesor, obligarlos a ustedes a que me hagan un trabajo para mañana en la mañana. Eso es violencia. Eso es violencia, chicos. Aprovechar de repente de una posición para ejercer presión sobre otras personas que son mis subordinados. Eso es violencia, ¿correcto? Entonces, ¿quién es una víctima de un acto violento? Es cualquier persona que ya sea de manera individual o colectiva ha sufrido daño físico, mental o emocional o pérdida económica o sustancial de sus derechos a través de actos o omisiones que son violatorios de las leyes que operan en ese estado. El mismo hecho, por ejemplo, chicos, de dejar con una cobertura de salud a una población vulnerable, eso es violencia. Correcto. Ahora, nuestro país, por ejemplo, en los años 80 y 90, ha pasado por bastante violencia, más que todo bélica, por los grupos terroristas, ¿no es cierto? Con asesinatos, y no solamente por la parte de los grupos terroristas, sino también por la parte de la policía y las Fuerzas Armadas, ¿correcto? Y hay diferentes tipos de violencia. Nosotros ya hemos visto violencia autoinfligida, es la que cada individuo se puede producir a uno mismo. ¿Correcto? Y esto tiene que ver mucho con la conducta suicida o el maltrato, las conductas parasuicidas, que no tienen el objetivo de finalizar con la vida, sino tratar de manipular por momentos el entorno o descargar una emoción que es intolerable para una persona. La interpersonal tiene que ver con la violencia intrafamiliar o la violencia ejercida por otra persona dentro de la comunidad. ¿Correcto? Es lo que pasa, por ejemplo, en una visita médica y pasa en cualquier servicio y, tú eres interno, no sabes nada. Empiezan, eso es violencia. Eso es violencia, por ejemplo. ¿Ya? La violencia colectiva es cuando se ejerce violencia hacia ciertos grupos desprotegidos, violencia política por una determinada ideología, empiezan a perseguir a ciertas personas.
La violencia social, esta es dada por pandillas, crimen organizado, secundaria, racismo. La violencia económica, lo que les dice es imposibilidad de acceder a servicios esenciales como la salud o alteración de la actividad económica. Y el acto violento, de acuerdo a su naturaleza, va a permitir hablar de si el acto violento conlleva violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia por deprivación, que es muy frecuente en los niños, ¿cierto? Deprivación de necesidades básicas en los niños o negligencias del cuidado, ¿correcto? Y acá hablamos de agresividad, hostilidad y destructividad. Alguna vez cuando vimos agitación psicomotora, la mayoría de personas piensan que los pacientes psiquiátricos son más violentos que otras personas, cuando en realidad no es así, ¿cierto? ¿Quién es más violento? Un disocial o un psicópata, que busca hacer daño, ¿correcto? La agresividad es la tendencia a actuar o responder violentamente, y la agresión como conducta es una consecución de la tendencia a la agresividad, es un acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Eso es la agresión como conducta. Y la hostilidad es la cualidad de ser hostil, la cualidad de ser hostil, mucha más pasiva que la agresividad, la cual es una tendencia. Una persona puede estar hostil, tratar a las demás personas de una manera, digamos, displicente. Y la destructividad, hay una tendencia a destruir, un comportamiento casi exclusivo del ser humano. Entonces, la agresividad normalmente es necesaria para la realización y la supervivencia del mismo individuo, pero la destructividad no tiene otro fin que la destrucción en sí misma. Y solamente el hombre ha podido crear algo que lo destruya a sí mismo, como por ejemplo la bomba atómica, ¿correcto? Miren, dense cuenta, ¿no? Una persona tan pensante puede llegar a crear algo que lo pueda destruir a sí mismo, ¿sí? Tienen bastantes componentes filosóficos lo que es la violencia, chicos. Entonces, miren, estos son los factores de riesgo de conducta violenta, ¿no? Problemas médicos, el delirium, por ejemplo, cuando un paciente está con delirium, está agitado, agresivo, puede tener una conducta violenta. El contexto psicosocial, problemas laborales, problemas económicos, factores demográficos. ¿Quiénes actúan más de manera violenta? El varón, jóvenes, así como también aquellos individuos que tengan antecedentes penales, que puedan han podido purgar condena en un establecimiento penitenciario, antecedentes de conducta violenta previa, de familia caótica o problemas psiquiátricos, especialmente qué pacientes, ¿no? No solamente los pacientes, ¿quiénes actúan de manera más violenta, chicos? Los pacientes que tienen dependencia a sustancias psicoactivas y que tienen un trastorno de personalidad disocial, porque el paciente con trastorno de personalidad disocial busca hacer daño. Un paciente con esquizofrenia que está psicótico, en congruencia a sus ideas delirantes, puede agredir, ¿correcto? Sí, ahí tenemos los factores de riesgo. Y en la epidemiología, miren, en el mundo, para el año 2000, miren los tipos de violencia, ¿no? Tasa por 100.000 habitantes, la proporción total. Homicidio, 520.000, 8.8 por 100.000, 31.3% del total. Suicidio, 815.000, 14.5 por 100.000 habitantes y 49.1%. Y conflicto bélico. Miren, se dan cuenta. Y el total, ¿en dónde creen que se produce la mayor cantidad de violencia? En los países de ingresos medios a bajos. Miren en los países de ingresos altos, cuánto es la gran diferencia. Casi es 10 veces la proporción total. ¿Se dan cuenta? Porque probablemente hay mejores estrategias de manejo. ¿Sí? Y miren, en nuestro país la tasa de homicidios, más de 12 por 100.000 habitantes, entre 10 a 29 años. ¿Y esto está asociado a qué? A ingreso económico bajo y subdesarrollo. ¿Y qué sucede en nuestro país? Esto es justamente, chicos, de violencia psicológica,
del año 2016 año 2017 hacia mujeres. Miren cómo ha ido aumentando la violencia familiar, el total, mucho más la violencia familiar, la violencia sexual, y va aumentando o va creciendo hacia el año 2017, específicamente hacia la mujer. ¿Cuáles son los departamentos con mayor casos de violencia sexual? Solamente después de Lima está Junín y se disputan el tercer puesto, está el tercer puesto en La Libertad y el cuarto puesto se lo disputa Cusco y Arequipa. Y comportamiento de casos de tendencia de feminicidio. Esto ha ido aumentando, ¿correcto? Con los agravantes que conllevan, ¿no? Miren los límites de tendencia hacia el tiempo. Y esto es lo que yo les quería explicar, que esto es lo más importante de la clase, chicos. Entender a la violencia desde un punto de vista de una perspectiva ecológica, es decir, va a haber relaciones entre el individuo, su ambiente familiar inmediato, su comunidad y su sociedad. Entonces, la ventaja de este modelo es que nosotros vamos a poder diseñar estrategias de prevención en cada nivel, pero mientras el nivel sea más amplio, la estrategia también va a ser más costosa para la salud pública. ¿Ya? Entonces, la estructura de la sociedad permite justamente crear un clima social. El gobierno o nuestra misma legislación da normas sociales y da normas culturales. A nivel de la comunidad, ¿dónde se relaciona la persona? En las escuelas, en los lugares de trabajo, en los vecindarios. Y a nivel de relaciones tenemos que ver con nuestro entorno más cercano. Familias, amigos, parejas, compañeros. Y acá también, por ejemplo, es muy importante intervenir en estos adolescentes que empiezan a tener contacto con pandillas o grupos delincuenciales. Y a nivel individual hay que hablar de características demográficas. El individuo, patología mental, abuso de sustancias, antecedentes de conductas agresivas y antecedentes de maltrato psicológico o físico. Entonces, al final, miren, les traigo un modelo ecológico de la violencia en la salud mental. ¿Va a haber determinantes biogenéticos? Por supuesto que sí. Herencia, recursos psicológicos, habilidades personales. Determinantes familiares también. Crianza, apego, si es que realmente en ese niño se ha hecho satisfacción de las necesidades básicas, y determinantes sociales que son muy importantes. Los valores, las representaciones, factores económicos, socioculturales, redes sociales, medio ambiente, estilo de vida, acceso a servicios básicos de salud. Y miren, sobre eso, los desastres naturales, ¿las pandemias han generado más violencia? Por supuesto que sí. La propia violencia, la baja calidad de vida, la corrupción y la desmoralización. Es decir, hay que tener con mejor perspectiva un modelo ecológico. Y miren, hay pues interacciones bidireccionales donde si el individuo tiene resiliencia frente a estos determinantes, especialmente los determinantes familiares y los sociales, no va a llegar a desarrollar conducta violenta. Puede llegar a desarrollar una conducta normal y finalmente, después de esa conducta normal, algún trastorno psiquiátrico de la conducta, ansiedad, depresión, adicciones o psicosis. Entonces, se entiende la violencia, como hemos dicho, como un factor de riesgo de desenlace negativo para la salud en general y, por supuesto, para la salud mental. Entonces, mientras haya más violencia, chicos, va a haber más carga alostática para el individuo, es decir, la violencia va a generar sobre un sustrato neurobiológico y genético, esa violencia va a generar que se puedan activar ciertos genes y se empiecen a desarrollar trastornos mentales, ¿correcto? Y el cerebro durante su etapa de crecimiento y maduración es mucho más sensible a esos cambios. Es por eso, como les he dicho, ¿no es cierto?, que el antecedente de negligencia, el antecedente de falta de satisfacción de necesidades básicas en un niño, o el abuso físico, psicológico o sexual en un niño, es factor predictor de psicopatología en el adulto. Imagínense que a eso se agregue violencia en el medio intrafamiliar.
prácticamente ese niño tiene por seguro, probablemente, desarrollar un cuadro psiquiátrico en la adultez. Las experiencias adversas en la infancia, como va el maltrato físico, el abuso psicológico, el abuso sexual, la negligencia de cuidados, van a generar cambios endocrinos, metabólicos, neurofisiológicos, que al final va a generar alteraciones emocionales, cognitivas y conductuales. Entonces, estas son las experiencias adversas en la infancia y las consecuencias neuroendocrinas, ¿no? Cuando hay trauma temprano infantil, chicos, va a actuar sobre factores genéticos, epigenéticos y familiares, y finalmente, ¿eso qué hace? Altera el eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Y eso qué hace? Que haya mayor vulnerabilidad tanto cognitiva como emocional. Y finalmente, ¿cuál es nuestro objetivo, no? Sobre los genes no vamos a poder modificarlos, pero ¿qué podemos hacer? Modificar los factores protectores, capacitar a los padres para que den un cuidado y no generen, digamos, negligencia en el cuidado de los niños, ¿correcto? Evitar que el niño se exponga a situaciones de riesgo de abuso físico, psicológico, sexual, ¿correcto? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Un ambiente hostil, espacios reducidos, inactividad psicomotora. Entonces, los factores protectores van a potencializar ¿qué? Esa capacidad de resiliencia, que a pesar que yo, por ejemplo, viva en un entorno donde hay comercialización de drogas, hay delincuencia, salgo adelante y no me involucro en eso, ¿correcto? Y miren el impacto de la violencia en la salud mental. Esto es muy importante, miren. Aquellas personas o aquellos niños que tienen eventos adversos en la infancia como abuso físico o ser testigo de un acto violento, tienen 2.8 veces de odds ratio de poder desarrollar en la adultez trastorno depresivo mayor, 3.6 de odds ratio de riesgo de desarrollar TEA. Y en población adulta, esto es en niños, ¿no es cierto?, asociado a violencia interpersonal, solo el hecho de presenciar un acto violento eleva en 2.6 veces el riesgo de utilizar sustancias psicoactivas como estrategia de afrontamiento desadaptativo. 9 veces el odds ratio para sufrir conjuntamente TEA, así como trastorno depresivo mayor, y 6 veces más de probabilidad de sufrir trastorno depresivo mayor y usar sustancias psicoactivas. Y en población adulta que es físicamente atacada, recuerden, ¿no es cierto?, que un evento estresante con riesgo vital está asociado al TEA, ¿no es cierto? 1.8 veces más de probabilidad de utilizar sustancias psicoactivas y va incrementándose el odds ratio, ¿no? Tanto para sufrir depresión mayor, tanto para sufrir TEP, trastorno de depresión mayor, así como también solamente para sufrir TEP y usar sustancias psicoactivas. Entonces, ¿cuál es el corolario de todo esto? La violencia incrementa el riesgo de patología psiquiátrica, especialmente cuando se efectiviza sobre niños, ¿correcto? Miren, por ejemplo, esta es una fotografía publicada en The New York Times de Kevin Carter, donde se está viendo un niño, probablemente esta fotografía es en Sudáfrica, si no me equivoco, seguido por un buitre, y un niño probablemente con desnutrición severa, ¿correcto? Este fotógrafo, Kevin Carter, se suicida semanas después de ganar el premio Pulitzer por esta fotografía, en 1994. ¿Sí? Y esto es lo que, desde el marco de la salud pública, las intervenciones, clásicamente ustedes conocen, ¿no es cierto?, que es prevención primaria, que es prevención secundaria y que es prevención terciaria. Entonces, en la prevención primaria, lo que tenemos que buscar, ¿qué es? Que se evite cometer un acto violento, evitar que ocurra el acto violento en la prevención primaria. En la prevención secundaria nos vamos a centrar en las víctimas de la violencia. Y en la prevención terciaria, ¿en qué nos vamos a centrar? En recuperar a esas personas que han sido víctimas de violencia a largo plazo. Y por supuesto, mientras la intervención se hace, miren, se va a hacer mucho más costosa y específica hacia la prevención terciaria, porque se requieren más recursos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a poder hacer
como médicos o médicas serumistas. Hacer prevención primaria, evitar que se llegue a desarrollar el acto violento, actuando sobre población vulnerable, niños, adolescentes y padres, ¿correcto? Y estas intervenciones deben involucrar múltiples sectores, es decir, no solamente va a depender del médico, tiene que depender de un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y la propia municipalidad, ¿correcto? Y la prevención primaria son acciones dirigidas a prevenir la violencia antes de que ocurra. Entonces hay que tratar de controlar los factores de riesgo que llevan al acto violento. ¿Qué es lo que tenemos que limitar? El acceso a armas de fuego. En los países, por ejemplo, desarrollados, la legislación es bien clara. Si un adolescente lo encuentran con un arma de fuego, inmediatamente pasa al reclusorio. No digamos, de adultos, ¿no? Ni se investiga a los padres, o se los separa de los padres y se lo lleva a otro hogar. Escuela de padres es muy importante, fortalecer a la familia como vínculo emocional fundamental. Lamentablemente, en nuestro contexto, chicos, la familia ha perdido ese eje fundamental ahora. ¿No es cierto? Cada vez las familias están más desestructuradas, ¿o no? A ver, esa es la verdad. Y la sociedad también se desestructura cada vez más, ¿no es cierto? Y enseñanza de conductas prosociales en el sistema educativo. Entonces, miren, dense cuenta que con cosas tan básicas que puede hacer el médico, como por ejemplo psicoeducación o capacitación a los padres respecto a cuidados, se puede evitar muchas cosas. Y en las intervenciones de prevención secundaria son acciones centradas en las respuestas más inmediatas a las víctimas de violencia. Catarsis psicológica, que es el psychological debriefing, fortalecer capacidades de liderazgo y apoyo social y sentimientos de pertenencia a la comunidad. Siempre hay que tratar de buscar que las personas se sientan integradas a una comunidad o a un grupo cultural, porque cuando se sienten excluidas empiezan a no tener una identificación y a experimentar más estrés, ¿correcto? Disminuye el impacto, la enculturación, es decir, que ese grupo de personas esté de acuerdo a la cultura donde vive, disminuye el impacto negativo de la violencia sobre la salud mental y mejorar los servicios de salud mental para el tratamiento de víctimas de violencia, ¿correcto? Es decir, permitir la prevención secundaria. Todo esto se tiene que tratar de hacer, chicos, en el primer nivel de atención. Pues el médico tiene que estar capacitado para atender a víctimas de violencia y también saberlos referir a el nivel adecuado de atención. Y psicoeducación, atención a las víctimas de la violencia. Y finalmente, probablemente la estrategia más costosa es la prevención terciaria, acciones dirigidas hacia la reintegración, recuperación y rehabilitación de las víctimas de violencia. Rehabilitar a las víctimas de violencia sociopolítica, psicoterapia individual y grupal, tanto para restablecer vínculos familiares e interpersonales y entrenamiento laboral básico. Entonces, es reconstrucción de vínculos individuales y sociales de la comunidad afectada. Entonces, mientras, la ventaja de este modelo es que se puede diseñar estrategias específicas en cada nivel, ¿no? A nivel del individuo, ¿qué podemos hacer? Tratar, si es que el individuo tiene trastornos psiquiátricos, tratarlos. Modificar actitudes y comportamientos en la propia familia y fomentar actitudes y comportamientos saludables en niños y jóvenes durante el desarrollo. En las relaciones, la formación parental, la escuela de padres, programas de terapia familiar, visitas domiciliarias, formación en actitudes de relaciones, centrarnos justamente en qué, en los conflictos intrafamiliares y las influencias negativas del entorno, influir en los tipos de relaciones con las víctimas y los perpetradores de actos violentos que mantienen con su entorno. Muchas veces, por ejemplo, una mujer no se puede separar de la pareja a pesar que esta pareja la agrede física, psicológica o incluso hasta sexualmente, ¿correcto? Por el miedo a quedarse sola, ¿correcto? O por muchas veces el hecho, digamos, de que tiene hijos y qué va a decir papá, qué va a decir mamá o qué va a decir la sociedad si es que me separo de mi esposo.
pero conlleva de repente, si nosotros ponemos una balanza entre beneficio y riesgo, la mujer va a pasar toda su vida siendo maltratada solamente por garantizar que sus hijos estén con su papá. Y esos niños no van a presenciar la violencia que ejerce el padre sobre la madre. Entonces, no justifica para nada mantener una relación que esté basada en la violencia y el miedo, o no haber chicos, ¿no es cierto? Y a nivel de la comunidad, ¿qué se hace? Se concientiza a la población sobre la problemática de la violencia, promover acciones comunitarias, favorecer atención a la víctima y apoyo, y las campañas educativas a nivel comunidad, ¿no? Y finalmente a nivel sociedad, eso ya no le compete al médico. Esto netamente son medidas legislativas, tratados internacionales, modificaciones en las políticas en salud, programas de desarme, modificaciones en la legislación política, el entorno social y cultural, y más que todo se centran en factores culturales, sociales y económicos relacionados con la violencia. Y con eso hemos terminado, chicos, ¿no? Y acá les dejo una